Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Hey, ¿qué onda, dramaturgitos? El día de hoy les traigo un video explicativo sobre los géneros teatrales de una manera pues fácil, no tan complicada, ¿no? Para quemar cinta, pero que se entienda todo bien. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar los temas, los géneros, ¿no? Que van a ser el de tragedia, comedia y tragicomedia. Y algo muy importante que nos va a servir para ir entendiendo los géneros y la construcción que tienen va a ser el personaje principal. Gracias a este personaje es el género que vaya a tener la obra. Bueno, esto va a quedar un poco más claro conforme vayamos avanzando en el video. Bueno, pues ahora sí ya empecemos con la tragedia, ¿no? Pues qué onda con la tragedia. La tragedia la vivimos todos los días, pero pues en el teatro, pues sí es un poco distinto, aunque luego nos damos cuenta que no, solo es cuestión de andar quemando cinta. Bueno, este género nos va a presentar un personaje complejo que va a tener defectos y virtudes, y esto se le va a sumar una pasión o defecto trágico que sazonado con un poquito de circunstancia trágica se nos va a dar la destrucción, que será fundamental esto en el género de la tragedia. De igual forma tenemos lo que viene siendo como otro estilo de ecuación, por así pensarlo, ¿no? En este vamos a tener igual un personaje complejo, pero ahora le vamos a sumar una virtud trágica más una circunstancia, y esto nos va a dar una sublimación del personaje. Algo muy importante a tomar en cuenta es que en este género siempre todo recae en un orden cósmico, ¿no? O sea, las cosas están ya acomodadas, siempre se va a tener un orden en el cual luego se va a dar un desorden y luego se va a generar un nuevo orden. De igual forma, también algo que puede pasar es que no entremos desde el orden, sino que ya entremos en el desorden, pero siempre se va a generar un nuevo orden. Bueno, este género justamente recae sobre un orden cósmico donde se nos da una dialéctica entre el terror y la compasión. Aquí en esta dialéctica es donde se nos va a poder generar la catarsis. Entonces las acciones de nuestro personaje van a romper con el orden generado. Y bueno, adivinen qué onda con esto. Exacto, se genera el desorden y todo esto para que al final se nos vaya a generar este nuevo orden. Entonces es muy importante tomar en cuenta que ya se tiene un orden, ¿no? Hay un orden cósmico y hay un orden humano, ¿no? Que técnicamente es la moral, ¿no? Entonces ya partes con este orden. Acá pues tu personaje no va a andar quemando cinta como debe de ser. Y pues se va a equivocar, ¿no? Y ya de ahí, una vez que como que se enmienda esto, ya sea con la catarsis o la sublimación donde vuelva a ser reintegrado a la sociedad, pues ya pues en realidad es muy difícil que dé la sublimación, pero bueno, ahí en la catarsis es cuando ya se va a generar este nuevo orden. Y bueno, también algo muy importante a tomar en cuenta es que en este género el personaje siempre va a obedecer a sus impulsos, ¿no? Va a tener una actitud correcta o equivocada, pero siempre va a caer bajo la tentación, ¿no? Y bueno, podemos darle tres movimientos a la tragedia. El primero es el drama, donde la situación número uno, que va a ser el cuestionamiento de los valores más sólidos, se va a convertir en la situación 2, que es el sistema social poco confiable, ¿no? Y de aquí vamos a tener el segundo movimiento, que es la tragedia, y aquí es cuando pues, como que se empiezan a combinar, ¿no? Los dejamos convivir para darle el marco a la sociedad, y ya de ahí es donde se nos va a dar el último movimiento, que es el nuevo orden. Entonces tienes eh, el cuestionamiento de los valores más sólidos, luego tienes el sistema social, ¿no? Entonces, punto número uno, tienes el dos, punto número dos, los dejas convivir. Y ya después de que pues, medio se conozcan y vean qué onda y se genera el marco de la sociedad, es donde se te va a generar este nuevo orden. Y bueno, para complementar esta idea, aquí entra uno de los pilares fundamentales de la tragedia, que es la anécdota. La anécdota va a estar al servicio de la historia. La anécdota, ¿qué onda con eso? Es donde se nos expone el marco histórico social. Esto va a ser fundamental para entender a la tragedia. Se da siempre una circunstancia externa, que puede ser un error trágico, que son las pasiones, entran en conflicto con la colectividad, ¿no? Y su estructura se da en la síntesis, donde los caracteres, la anécdota y el lenguaje dan los fines temáticos y cuentan con una no separación. O sea, ¿a qué nos referimos con una no separación? Tan sencillo como su nombre lo dice, ninguno de los tres elementos que son los caracteres, la anécdota y el lenguaje se va a separar. Ya. Entonces, si recordamos un poquito, si el personaje siempre va a andar cayendo va a caer bajo la tentación, o sea, sus impulsos, el personaje realiza las pasiones en el pasado
para que en el presente esté este error trágico, ¿no? Y el carácter realiza las pasiones en el presente. Es una ligera distinción ahí importantona, ¿no? El personaje siempre va a realizar las acciones en el pasado para que en el presente esté el error trágico, y el carácter realiza las pasiones en el presente. Y bueno, aquí tenemos el carácter trágico con error trágico, que pues igual son tipo unas formulitas, las podemos pensar de esta forma, ¿no? Que el carácter trágico va a ser igual a un transgresor. El individuo derrotado por la estructura social, ¿no? Se muere o se nos va a volver loco, y eso vendría siendo el carácter trágico con error trágico. Mientras que el carácter trágico con virtud trágica nos va a dar que la sublimación va a ser igual a la reintegración, en este caso la reintegración a la sociedad. Vamos a tener un equilibrio, ¿no? Primero el colectivo y luego ¿quién? El individuo, ¿no? Y luego vamos a tener lo que es el personaje trágico. Bueno, este personaje trágico, pues fácil, ¿no? Debe rendir cuentas, ¿no? El nivel de orden afectados. Recordemos que algo fundamental es que todo es un orden cósmico. O sea, orden cósmico, orden humano, tienes un orden, se te hace un desorden, ¿para qué? Para generar un nuevo orden. Y bueno, al final se da una reflexión donde se da una reconstrucción del error trágico. Algo que va justamente muy de la mano con toda esta parte de la tragedia, bueno, que es fundamental de la tragedia, es la reflexión, ¿no? Que va a ser una reconstrucción del error trágico. También está la trascendencia presente, donde se tiene que ver la trascendencia de sus consecuencias, ¿no? Entonces, Edipo, ¿no? Pues no sé si alguien aquí no haya leído Edipo, se los recomiendo. No le voy a decir de qué, o sea, pues de qué trata, que se ponga a quemar cinta, que lea, si no, no sé qué está viendo este video. Y bueno, la historia no olvida, no es un acto individual que son igual a los efectos desordenantes. Y justamente la catarsis es algo que se nos va a permitir en este género, en la tragedia, que es el momento de terror y compasión por parte del espectador. Y bueno, el tono que va a manejar la tragedia va a ser un choque entre lo individual, ¿no? Bueno, lo individualizado y lo universal, una versión crítica del pasado, con una que por lo general carga una atmósfera densa, que es lo que nos va a ayudar para poder entender lo que está sucediendo, un contenido íntimo y una forma pública, o sea, lo que sucede al final y la catarsis o la sublimación se necesita de que exista lo público, ¿no? Y de aquí pues es donde entran también los coros. Y bueno, pues precisamente el coro de la tragedia, pues ¿qué onda? Es la representación de lo público, ¿no? Y también tenemos la liberación de energía desde lo individual y lo público. Esto es algo muy presente en la tragedia. También vamos a tener los elementos del drama, que va a ser el carácter, la anécdota y el lenguaje, que recordemos, lo podemos ver como algo tipo indivisible, ¿no? O sea, simplemente no se puede, o sea, no se separan esos tres elementos, ¿no? Entonces, esos tres que los podemos ver como una unidad más el tono nos va a dar la catarsis. Y la función catártica, pues, ¿qué onda? Ya como que se va viendo por dónde va. Pues es la personalidad del héroe más la naturaleza histórica. Entonces, catarsis más el espectador, reflexión sobre los valores en un plano intelectual. Entonces, para la catarsis es fundamental el público, ¿no? Y gran parte de que funciona la tragedia es esto de lo público, lo individual, que justamente, bueno, entre lo público y lo universal, ¿no? Que justamente es el tono que maneja la tragedia, que es el choque entre lo individualizado y lo universal. Y bueno, el siguiente tema ahora va a ser la comedia. Y bueno, justo para la comedia ahora lo que vamos a manejar es un material probable, vamos a tener un estilo realista, una concepción anecdótico, entonces ¿a qué partimos? Una vez más, la anécdota. La anécdota es algo muy, o sea, es fundamental en la tragedia y en la comedia. Y de hecho, lo podemos ver como el ejemplo, ¿no? Los estandoperos, ¿no? La comedia de situación, pues siempre recae como mucho en la anécdota. Siempre es algo que se utiliza tanto para generar risa como para generar una reflexión. También la comedia, pues evidentemente va a sonar extremadamente redundante, pero se maneja en un tono cómico. Y aquí vamos a tener de dos sopas, ¿no? Vamos a tener la alta comedia, que es la comedia de caracteres, y la comedia de enredo, mientras que vamos a tener la comedia de géneros menores. Aquí tenemos el entremés, el paso, el sketch, el vaudeville, el juguete cómico, etc, etc, etc.
Y bueno, pero justamente si al inicio del video pues dije que algo muy importante va a ser el personaje, que técnicamente la construcción del personaje es lo que te va a construir en qué género estás cayendo. Y bueno, el personaje cómico pues qué onda, va a tener un carácter complejo, va a transgredir los límites de lo conveniente, se le debe dar su merecido, o sea, ridiculizarlo. Por ejemplo, yo ahí me equivoqué, se pueden burlar de mí, me pueden volver una comedia en estos momentos, yo voy a esperar que no. Y bueno, enfrenta lo representativo a lo moral de su tiempo, ¿no? Enfrenta lo representativo a la moral de su tiempo. O sea, pues aquí tienes, pues, es este, ¿no? Tu batillo, pues acá, tu indie kid que está en la secundaria y va y se echa su cigarro en el baño porque es rebelde, ¿no? Y entonces él piensa que en su quemadera de cinta, él piensa que va a impresionar a todos y que la gente, wow, se fue a fumar al baño, es un chavo rebelde, vaya, ¿no? Y cuando lo encuentren, pues solamente va a quedar como un estúpido. No va a haber de otra, comedia pura, ¿no? Y luego imagínense que lo ponen así en el patio de la escuela y la directora dice como, miren, volteen a ver este pobre estúpido que andaba fumando, todavía que se sentía muy, muy lo cachamos y se va expulsado. Comedia. Eso es comedia. Y bueno, si por qué con el ejemplo pasado tan agrio digo que es comedia, pues la comedia con qué la vamos a relacionar así siempre, pues con la risa, ¿no? La comedia para nosotros es ir, ver una obra, qué chistoso, ¿no? Me dio risa, ves un meme, ¿no? Revivió la comedia, vaya. Bueno, entonces la risa, ¿qué onda con la comedia? Tiene que aparecer en algún momento de esto, ¿no? De la comedia. Pues sí, es la evolución de una conducta que debe ser castigada, transgredir límites morales y el castigo moral vienen junto con la risa. Por eso el ejemplo pasado, aunque suene un poco agrio o pueda sonar violento hasta de cierta forma, agresivo, transgresor, como el mismo personaje lo es, pues nos lleva a este límite donde nos pasa a dar risa. Y entonces todo este salivero que acabo de aventarme, pues ¿qué significa, no? Pues vaya, es descrédito, es desconfianza, es burla, es minimizar al protagonista, es la vergüenza y sobre todo es el escarnio, ¿no? Y el escarnio público. O sea, es que te cachen haciendo algo pues que no. O sea, tenemos presente lo ilícito, se ocupa para defender a un sistema moral o legal, ¿no? Y otra vez, la anécdota va a ser la demostración de causa y efecto. Tú haces esto, te pasa esto, ¿no? Y aquí vamos a tener la causa, tu conflicto y tu desenlace. Tan sencillo es eso, o sea, es la comedia. O sea, no hay que buscarle 5 pies al gato. Tiene 4 y se acabó, ¿no? Pero aquí pasa algo que va a ser muy importante y es que te agarren de infraganti, ¿no? Cuando te agarren haciendo algo, justo, o sea, el ejemplo del morrillo que Macinta, Indy y Boy, ¿no? Que lo agarran fumando en el baño de la secundaria, está haciendo algo que no está permitido, lo agarran de infraganti, se le da este escarnio, pasa vergüenza, ¿no? O sea, y él es transgresor, ¿por qué? Porque él está rompiendo las reglas, ¿no? Y él en su cabeza es como, voy a desafiar esta moral que está establecida aquí, ¿no? Yo lo voy a transgredir, me voy a ver, pues acá, voy a ser el mero mero de la institución. Y pues nada, no quema cinta bien el morro, lo agarran, le dan el escarnio público, se avergüenza, lo humillan, sus compañeros se burlan, nos va a llevar eso a la risa y tal cual, causa, efecto. Vamos a tener causa, conflicto y un desenlace. Y bueno, pues para mostrar la estructura vamos a tener la tesis, ¿no? Que va a ser la presentación de los personajes, vamos a tener al personaje virtuoso y cómico, ¿no? Y las causas del conflicto. Aquí podemos pensar, pues, en un bufón, ¿no? Este, algo así. El cómico es un personaje vicioso. Si recordamos, en tragedia ya se mencionó a un personaje vicioso o lo que puede ser el vicio. Luego pues, se da la tesis, luego vamos a tener la antítesis, que ahora sí va a ser el nudo o conflicto, donde el individuo vicioso choca con una sociedad virtuosa, ¿no? Y se va a dar la exacerbación del vicio, para después tener una síntesis, que va a ser nuestro desenlace, y la ridiculización del vicio. Al parecer esa palabra y yo tenemos algo muy personal. Y, y es chistoso que hablando de comedia me pase esto. Pero bueno, sirve, entonces yo creo que con esto se va a dar a entender, ¿no? Entonces, tesis, se te presenta el personaje
virtuoso y cómico. Vas a tener las causas del conflicto, tu antítesis, nudo o conflicto, síntesis, tu desenlace, donde se van a burlar de él. Bueno, vámonos rapidísimo con la comedia de caracteres. Bueno, aquí, pues, ¿qué onda, no? Entonces yo tengo apuntado, es del siglo IV antes de Cristo. Espero no estarme equivocando. También busquen en los libros. Esto solamente es un video para que se empiecen a dar una idea. Pero acuérdense que nada es absoluto, y menos en internet. Y bueno, aquí aparece Filemón, Dífilo y Menandro. Es una época de cambios sociales, la ley como lazo para la conciencia colectiva, ¿no? Y aquí va otra formulita porque al parecer nos encantan las fórmulas. Personaje tácitamente complejo, más un vicio cómico, que esto es una conducta inconveniente socialmente. O sea, sé que andes haciendo algo pues que no va, algo que no embona. Más una circunstancia que nos va a llevar, exacto, el resultado tenemos algo que nos lleva a lo ridículo. Igual, ámonos con la comedia de enredo. Este va a ser el mayor ejercicio anecdótico. Recordemos que la anécdota es una pieza fundamental. Vamos a tener una inconsistencia amorosa que nos puede llevar a un vicio de carácter. Famoso, ¿no? Dos parejas chocan. Cuando la situación es insostenible, llega un personaje que ayuda o resuelve los malentendidos. Luego aquí se da esto de el Deux Machina, ¿no? Que de repente, porque en las obras bajaban así a Chuchín, ¿no? Bajaban a Jesucito, a Diosito, lo bajaban y decía, ¡pum!, resuelvo todo. Y así, y se resolvía. Lo pueden buscar, porque sé que parece que me lo acabo de inventar, pero de verdad lo pueden buscar. Cada quien se queda con lo que quería, o sea, con quien quería, ¿no? Entonces, la comedia de enredo, lo que vendría siendo una sitcom de Netflix hoy en día. Tan sencillo como eso. Y bueno, con los géneros menores, pues tenemos una menor profundización, datos característicos explícitos, personajes marginados, que esto nos va a servir de prototipos, van a ser de carácter inmediato, anécdotas de la historia de un engaño o una estafa, amor burlado, entre otros, ya saben, clichés, 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 clichés. Se centra en la propiedad privada y pueden ser breves como el sketch. O sea, hace anécdota, sketch. Con que se aprendan esas palabras, ya están del otro lado. Y bueno, ahora, pues qué onda con el tono, ¿no? Ya hablamos de cómo era el tono de la tragedia, ahora el tono cómico, pues muy fácil de imaginarse, va a ser un tono jocoso, te va a inducir a reír, ¿no? Te va a hacer la invitación a que te rías. ¿Y esto con qué lo vas a lograr? Pues fácil, con una exageración y ayuda al efecto moralizante, ¿no? Del rechazo y estas conductas transgresoras que no deben ser permitidas en la moral de la sociedad. Y bueno, ahora vámonos con la tragicomedia. Este es un género, pues, que si suena como una hibridación entre dos géneros, en realidad, pues, o sea, sí es una hibridación, pero no. Aquí es donde el personaje, pues sí, no te termina, o sea, sí termina falseando un poco esta parte de que el personaje te va a terminar dictando todo y no, en realidad aquí es donde falsea un poco y más bien la tragicomedia era como para tragedias que tenían un final como un poco cómico o comedias más bien donde se trataba, donde la lección moral era serio. Y justamente en la tragicomedia no es que se mezcle esta parte de la tragedia, de la catarsis y la sublimación con la comedia donde te lleve la risa. Aquí en la tragicomedia lo que debemos entender por comedia es que van a ser situaciones serias, igual con efecto moralizante, pero no se va a atender a este uso de la risa. Y bueno, va a caer en lo posible y en lo no realista, va a tener un doble tono, se va a poder hacer un uso de la fantasía y vamos a tener aquí esto como ciertas situaciones donde va a ser esto de personajes en una situación muy específica y cada situación le va a servir para aprender, ¿no? Dependiendo de cómo sea nuestro personaje. Ahorita voy a ahondar en eso. Y siempre va a ser una constante lucha entre lo que es el bien y el mal. La tragicomedia se nos va a ir presentando a forma de episodios donde nuestro personaje en cada episodio va a ir teniendo una lección, mm, de tono serio, ¿no? Que esto va a ser como, puta verga, güey. Y bueno, pues em, aquí se nos va a ir presentando en episodios y va a entrar esta parte
donde el personaje en cada episodio va a ir conociendo una persona que le va a dar una enseñanza, ya sea en tono, bueno, en episodios cómicos o en episodios serios, y esto va a depender de nuestro personaje, y esto va a ser una formulita donde si tenemos un personaje simple, virtuoso, pongámoslo positivo, entonces alguien virtuoso ya va a estar en tono serio, ¿no? Y su meta va a tender a ser algo virtuoso, va a ser algo en tono serio. Entonces los personajes con los que se van a ir encontrando dentro de los episodios van a ser cómicos. Por lo tanto, bueno, cómicos en el sentido de que van a ser personajes viciosos y los episodios van a ser cómicos. Y entonces, ¿qué pasa si agarramos y hacemos como la inversa? Si ahora empezamos, si teníamos un personaje simple virtuoso, ahora vamos a pasar a tener un personaje simple vicioso. Si la meta era algo virtuoso, ahora va a ser una meta viciosa. Y los episodios ahora van a ser de un tono serio, con personajes que le van a plantear la virtud. Todo esto siempre para volver y recalcar en el asunto de el bien y el mal. O sea, el bien contra el mal, la situación y siempre con un ejemplo, con una tendencia a algo moralizante. Y entonces ya a modo de conclusión para cerrar la tragicomedia es que teniendo un personaje virtuoso vamos a tener en el primer episodio un obstáculo cómico, luego otro obstáculo cómico y así va a funcionar en los episodios cómicos para al final llegar a nuestra meta que va a ser seria o virtuosa. Mientras que siempre tenemos nuestro personaje un vicioso, los obstáculos van a ser de virtud, presentados por personajes serios, bueno, por personajes virtuosos en episodios serios, para llegar a una meta del personaje vicioso en una meta cómica o viciosa. Y en el tono de la tragicomedia, pues vaya, sí se va a mantener lo que es la comedia, pero el tono trágico aquí va a estar extremadamente, bueno, extremadamente diluido. No va a ser el mismo tono que una tragedia, por eso digo que es una hibridación a medias, una hibridación un poco a su forma y propia, no tal cual la mezcla de ambos géneros. ¿Por qué? Porque la tragedia va a estar diluida al grado que en vez de ser una tragedia, bueno, de tener los tonos propios de una tragedia, simplemente aquí el tono va a ser serio. Entonces, la tragicomedia simplemente eran para estas comedias que al final querían dar un tono serio y moralizante sin caer en las risas, se generan estas tragicomedias. Y cuando también no quieres que tu tragedia fuera algo extremadamente desolador, ¿no? Y bueno, primordialmente eso va a ser la tragicomedia. Em, con que uno entienda la tragedia y la comedia puede ir encontrando el paso para adentrarse en la tragicomedia y entenderla de la mejor forma. Aunque resulta más fácil entender esta que es una hibridación y mezcla de ambas, aunque podrá sonar más complicado porque parecería que se acumulan más cosas. Pero bueno, al final del día la tragicomedia es esta mezcla de ambas, donde la tragedia simplemente se sigue poniendo tragedia, pero solamente va a ser un tono mucho más serio y siempre con una tendencia moralizante y usando la anécdota como elemento fundamental, que si nos damos cuenta, alguien que estuvo presente en los tres fue la anécdota. Y bueno, vamos a arrancarnos con el melodrama, ¿no? Bueno, el melodrama, pues que una de las características principales va a ser un manejo del material posible, un 50-50, va a ser un estilo evidentemente no realista y que va a apelar a los sentimientos. Se va a dar una concepción anecdótica, va a tener un tono melodramático o exacerbado. Esto lo que nos va a ayudar justamente es a que se tiendan a los sentimientos y esta exageración. Por eso hoy en día como que el melodrama es como te imaginas algo muy acaramelado. Se va a presentar mediante un personaje simple y una anécdota muy compleja. Bueno, se trata de uno de los géneros más populares y constantes que va a haber junto con la tragicomedia y va a estar presente a lo largo de toda la historia del teatro y varios de los temas que siempre va a abordar es como el amor, la desesperación, la tristeza, estos amores no correspondidos, ¿no? Va a haber, o sea, va a haber una gran carga de sentimientos y esto se va a reflejar en los personajes, ¿no? Y bueno, tenemos que el melodrama justamente evoca la conducta humana mediante los sentimientos y los sentimientos con los que se juega van a ser con los del espectador y esto va a corresponder a fórmulas conductuales. Entonces lo que pasa es que se del interior, ¿no? El autor nos está exteriorizando algo y una vez que lo interiorice el espectador es cuando se van a dar estas fórmulas conductuales. Y bueno, tenemos una contraposición. El melodrama es circunstancial, se busca una proposición conductual. Entonces siempre se va a partir mediante circunstancias que van a ser
un tanto exageradas para poder justamente hacer esto de la proposición conductual y apelar a los sentimientos. Bueno, el melodrama nos va a presentar una contraposición, ¿no? El melodrama es circunstancial, lo cual nos va a permitir que se busque una proposición conductual, nos va a generar una contraposición, ¿no? Que van a ser los diferentes niveles de una misma conducta, donde se va a dialogar entre los pros y los contras y se va a ver al personaje desvinculado de su contexto. También vamos a poder tener los tipos de melodramas, ¿no? En función de la contraposición, que recordemos que la contraposición pues son estas partes de los pros y los contras, ¿no? Cuando entran en diálogo y todo mediante circunstancias. Tenemos el melodrama de terror, tenemos el melodrama amoroso y también existe el melodrama de espías, ¿no? El impacto del melodrama se logra a través de la lógica sentimental. Entonces es muy importante tener en cuenta que se apela mucho a los sentimientos y no a los que tú escribiste en tu obra, sino se apelan a jugar con los sentimientos del espectador. De igual forma vamos a tener una fórmula general del melodrama, que va a ser un esquema simple donde vamos a tener el personaje simple virtuoso y del otro lado vamos a tener un personaje simple equivocado. Estos dos nos van a dar la contraposición o el enfrentamiento dialéctico entre los pros, los contras y cómo el personaje se desvincula de su contexto. Bueno, la fórmula general del melodrama para la contraposición interna va a ser, vamos a tener nuestro personaje A con una virtud o defecto, nuestro personaje B con una virtud o defecto y se va a dar una contraposición, ¿no? Vamos a tener este choque. La contraposición es lo que le va a otorgar la apariencia de realismo justamente a nuestros personajes y va a ser la relevancia donde cae el tono. Bueno, ahora para entender un poco el tono del melodrama necesitamos tener en cuenta la tensión y la relajación dramática, esta dualidad, ¿no? Que va a ser el manejo justamente de contrastes, ¿no? De la relajación de un sentimiento aún por precipitarse, ¿no? Es esto de que tenemos esta dualidad y este apelo por los sentimientos, ¿no? También nos va a ayudar el suspenso, que va a ser el factor sorpresa que va a cambiar violentamente la circunstancia en la que estemos. También la exaltación del sentimiento, que precisamente es lo más importante dentro del melodrama, las antipatías y simpatías a través de los estereotipos. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver la pieza. Bueno, vámonos con las características de la pieza. Esta va a manejar un tono neutral o cotidiano. Igual se va a manejar un material probable. Va a ser realista. Se va a contar con personajes complejos. Estos van a representar una clase social. Va a haber mucha acción interna y se va a dar una anécdota simple que van a ser conflictos cotidianos. Y la catarsis va a ser la muerte de un sistema. Tenemos el planteamiento para los personajes. Un personaje muy complejo con virtudes y defectos, se va a ver envuelto en un movimiento interno o una toma de conciencia de la situación uno. Esto nos va a dar una colisión gramática constante que nos va a mover al movimiento externo o a cambio de situación 2. También lo que podemos tener es un personaje complejo, no muy complejo a diferencia del primero, este solamente es complejo, con virtudes y defectos y va a ser lo mismo, un movimiento interno, que recordemos que son cosas de la cotidianidad lo que se están reflejando en la pieza, va a tener una toma de conciencias de la situación uno que nos va a llevar a la colisión dramática, pero no se puede modificar su situación y permanece en la situación uno. Esto es con el personaje complejo. A grandes rasgos, ¿cómo se podría definir la pieza? A muy, muy grandes rasgos es tú estás en medio de una situación en la que tomas conciencia de algo de tu cotidianidad, ¿no? Que te genera una inconformidad y por más que tú estés tratando de cambiar las cosas, vas a terminar en el mismo lugar. No va a haber, o sea, no se va a dar mayor cambio. Y bueno, con esto mismo de que ahora son como temas cotidianos y se refleja la cotidianidad, vamos a tener que en el plano cósmico se va a dar una infraestructura de una sociedad, ¿no? Y una conducta e idea de los personajes. De aquí es de donde se va a realizar esta toma de la conciencia. De igual forma tenemos la concepción formal, que es la decadencia y empobrecimiento de la burguesía y sus valores, una imposibilidad de adaptarse. Y esto lo van a impedir los juicios de valores, el ocio, el confort, la seguridad y también va a haber un cambio a una sociedad productiva y justa. Un ejemplo de esto justamente puede ser Tío Vania, ¿no? Algo que es importante retomar de Tío Vania es el contexto sociocultural que se estaba viviendo en esa época en Rusia. Justamente estamos encaminándonos en esta parte donde el pueblo
y el proletariado se empieza a quejar de los ares y de cómo se están, tienen una vida llena de lujos a costa de toda la gente que está trabajando y que justamente las condiciones en las que se están viviendo son extremadamente precarias. Y bueno, aquí en la pieza tenemos la anécdota que van a ser fragmentos de lo cotidiano. La realidad objetiva se va a presentar fuera del escenario. Llámense las pausas, las intenciones, los sonidos que haya. Por ejemplo, un coche, una campana, todo eso va a ser en el exterior. También se va a dar algo que se llama impasse, que es un movimiento imperceptible de la vida cotidiana. Y se va a dar una reflexión en el personaje que lleva a un cambio en el espectador hacia la catarsis. Aquí justamente se vuelve fundamental entender el por qué se da afuera la realidad objetiva. Y es por esto mismo de la toma de conciencia en la que se está viendo envuelto el personaje. Es como decir que se ensimisma el personaje y no le permite estar viendo más allá de lo que está pensando sobre su cotidianidad. Y bueno, en los personajes tenemos el individuo que va a ser determinado por su clase social, va a haber una imposibilidad de cambio por los prejuicios estéticos. Esto viene justamente muy arraigado a lo del contexto sociocultural que, por ejemplo, se da cuando se están elaborando las piezas. Pero aquí se va a presentar una toma de conciencia histórica de sí mismo y busca transformar su vida. También va a haber una estricta relación con el trabajo. No va a haber una clase intelectual que solo va a repetir información. Bueno, esto es en el caso de Tío Vania, ¿no? Va a haber una relación con el trabajo, se va a hacer esta crítica a la burguesía, ¿no? Y siempre va a estar presente la clase trabajadora, que es quienes toman la conciencia, y siempre se tiene como esta esperanza de poder mejorar. Y bueno, si decimos que la pieza se basa en la cotidianidad y en lo que nos está envolviendo dentro de nuestro día a día, la pieza precisamente va a utilizar un tono neutro o cotidiano. Va a haber una acción mínima en un espacio grande y un tiempo breve. Esto sumado a varias acciones que suceden al mismo tiempo nos va a dar una ilusión de estar en un estado estático. Esto se puede notar como ciertos sentimientos como el enamoramiento, la infelicidad, la naturaleza también se puede ver, la desesperanza, el ocio, inconformidad, enfermedad. Y todo esto va a ser indispensable para la construcción de la catarsis y nos va a dar una visión nítida de la realidad objetiva a partir de sucesos pequeños. Y eso sería todo por la pieza. A grandes rasgos, la pieza habla de nuestra cotidianidad, de un proceso de toma de conciencias, donde puedes tener un personaje muy complejo, que al final te va a llevar de una toma de conciencia uno a otra, ¿no? Generando catarsis, o con uno complejo donde vas a volver a caer en el mismo lugar donde empezó, como un círculo. Empiezas aquí, vas toda la obra, toda la obra, toda la obra, tu toma de conciencia, todo, pero vuelves a caer donde empezaste. Y bueno, ahora vamos con la farsa. Y algo muy importante a tener en cuenta es que la farsa no es un género propiamente. La farsa es como un sazonador que le vas a poner a los demás géneros que bueno, que ya se han mencionado, y va a funcionar justo como un sazonador. Pero es muy importante tomar en cuenta que la farsa no es un género propiamente. La farsa que es un proceso de simbolización que puede sufrir cualquier género. Entonces, tú tienes una tragedia y puedes tener una tragedia fársica, tú tienes una comedia, puedes tener una tragedia fársica. Y bueno, aquí se va a dar una relación entre, por ejemplo, lo que es la palabra y la metáfora, va a ser igual a la farsa y los géneros dramáticos. ¿Por qué? Porque puedes realizar este proceso de simbolización y darle mucha información al espectador con muy poco o sobrellenarlos de información. Y el espectador va a tener que hacer este juego de decodificación de todo lo que tú le estás proporcionando. Y bueno, tomemos en cuenta que partimos de la realidad, hacemos un proceso de selección y síntesis que nos va a generar el drama y los géneros dramáticos. Y cuáles son los tres pilares fundamentales de los géneros dramáticos: el carácter, anécdota y lenguaje. Si a cada uno de ellos le hacemos un proceso de simbolización, estamos llevando a cabo una farsa. Esos tres elementos en la farsa nos darán información que primero serán recibidos por el subconsciente y después serán procesados por la conciencia hasta denunciar la realidad. Algo que podemos decir es que la farsa nos va a desenmascarar la realidad.
Se hace una sustitución en los elementos estructurales del drama. Basta con que uno de los tres elementos que ya mencioné anteriormente sufra un proceso de simbolización para que ya se pueda considerar una farsa. La farsa va a servir de escándalo. Todo va a tener un motivo, todo tiene un sentido. Hasta la acción más trivial va a estar cargada de simbolización. ¿No? La densidad de la farsa se genera debido a que el espectador entra en contacto con varios significados y se enfrenta con la realidad descarnada. Y es esta parte en la que tú le puedes brindar o muchos elementos al espectador o pocos, pero primero se va al subconsciente para después decodificarlos y poder ver la realidad. De igual forma, la farsa nos va a funcionar como un cierto espejo. El espectador se va a ver a sí mismo en la obra y se le va a devolver una imagen cargada de vergüenza donde se van a amplificar los defectos y se va a volver cómplice de la situación que se está sucediendo. La farsa nos va a brindar el placer de poder observar lo ilícito. Y bueno, en la concepción de la farsa, ¿no? La concepción es la relación entre carácter, anécdota y lenguaje que nos van a dictar los géneros dramáticos. La farsa va a ser este proceso de simbolización que se va a dar sobre cualquiera de esos tres. Esto que va a pasar nos va a brindar una doble realidad. El significado se da sobre el material dramático y este a su vez se nos va a dar en una proyección objetiva de la realidad ya pasando por el proceso de simbolización. ¿Qué va a suceder? Va a romper con la estructura lógica convencional, ¿no? Se presta para una reflexión después del proceso de decodificación de lo simbólico y nuevos significados. Entonces, por ejemplo, en Esperando a Godot hay ciertos diálogos, o en sí casi la totalidad de la obra, que hay momentos en los que parece carecer de sentido, o acciones que no simbolizan nada, que uno puede pasar como algo trivial o simplemente un accidente. Todo está planeado en la obra, eso es algo muy importante que debemos entender cuando estemos hablando sobre la farsa, aunque si bien no es un género, cuando se lleva este proceso de simbolización y estamos llegando a la farsa, es muy importante tener en cuenta que todo está ahí por algo. Bueno, ¿y qué onda con el tono de la farsa? Va a ser un tono grotesco. Se puede decir que esto va a ser lo más importante de la farsa. Gracias a este tono grotesco se nos va a dar la catarsis. Este tono lo que busca generar es horror, vergüenza o cinismo. El espectador debe asimilar con muchos o pocos elementos lo que se les está tratando de explicar. Gracias al tono podemos ver la realidad desde una perspectiva donde las reglas sociales no importan, los personajes hacen y dicen lo que quieren sin consecuencia alguna. El tono grotesco nos va a llevar a la catarsis mediante la risa. La risa es algo muy importante aquí en la farsa. ¿Por qué? Porque todo lo reprimido lo vamos a explotar mediante la risa y de ahí es cuando se va a conseguir la catarsis. Y bueno, justamente ya hablando de la catarsis fársica, aquí ¿qué va a pasar con la catarsis? Se va a alcanzar el placer mediante la risa y la asimilación de los deseos reprimidos, porque recordemos que la farsa va hacia el subconsciente. Y ya de ahí el espectador realizará su proceso de decodificación. El chiste va a ser como un catalizador, va a ser la chispa que nos va a encender todo para alcanzar ese placer mediante la risa. ¿No? Va a haber dos tendencias que se va a dar con la catarsis fársica que también se plantea con el tono, que es el tono grotesco. Se nos va a dar la hostilidad u la obscenidad, o sea, con los chistes para llegar a la catarsis. La catarsis va a ser liberadora y va a vencer a la razón y te va a enfrentar contigo mismo, que eso es algo muy importante de la farsa. A grandes rasgos podremos definir a la farsa como género, que repito, no es un género, más bien es un sazonador. Va a ser este proceso de simbolización que te va a llevar a un tono grotesco, donde se va a buscar el horror, ¿no? La repugnancia y todo esto para que el chiste funcione como catalizador y poder expresar los deseos reprimidos que uno tiene mediante la decodificación. Y bueno, vamos con el último género dramático, que va a ser la pieza didáctica. Las características de la pieza didáctica va a ser el material posible, lo no realista, un tono melodramático o exacerbado, trasfondo melodramático, personajes simples, temáticas se van a profundizar entre la religiosa o la política, se va a dar una concepción lógica y se va a mantener la anécdota. Puede ser que haya canciones dentro de la pieza didáctica, ¿no? De saber que estás en el teatro, ¿no? La pieza didáctica se basa en que sepas que estás en el teatro, que estás viendo actores.
También algo importante decir de la pieza didáctica es que se parece mucho a la épica. Y bueno, las temáticas que se van a presentar, como ya mencioné, va a ser entre lo político y lo religioso. Las religiosas se van a poder presentar como autos sacramentales, el pecador y Dios y la superestructura cultural. Y dentro de la política vamos a tener género didáctico, van a darse las fuerzas operantes de un sistema, opuestos y infraestructurales. Eh, Todo al final del día, sea religión o política, se va a ir a lo social. Todos los componentes forman parte de un mismo plano cultural o económico dentro de la pieza didáctica. Tenemos a los personajes, podemos tener el personaje simple. Al ver un personaje simple vamos a observar las circunstancias que se le oponen a lo que representa. Tenemos el simbólico, ¿no? Vamos a tener esto simbólico, una abstracción de una cualidad humana y los opuestos. Y bueno, la anécdota en la pieza didáctica va a seguir los mismos pasos que una demostración lógica para comprobar una jerarquización o valores políticos o religiosos. Ya sabemos que esos son nuestros temas. Va a haber un acervo mitológico, histórico, documental o popular de las sociedades. Esto nos va a permitir generar un cierto distanciamiento. No vamos a sentir que estamos inmiscuidos en la obra, más bien sabemos que lo que estamos viendo es una obra. Se van a presentar todo esto mediante símbolos y alegorías reconocibles. Se va a dar este plano metafórico. La demostración no debe resultar obvia. Se mantiene este distanciamiento donde el espectador sabe perfectamente que está en un plano distinto al de la obra y se va a dar esta parábola que expone la causalidad y las consecuencias en el sistema de valores. La concepción lógica, a lo largo de la obra se debe comprobar la tesis a partir de un juicio lógico racional. Nos vamos a empezar con la tesis, que va a ser la canción o recitado inicial con el que se va a abrir la pieza didáctica, que pues va a ser, nos presenta el asunto que va a ser demostrado durante la obra. Vamos a tener la antítesis, que va a ser la obra como tal, ¿no? Donde se van a dar las contraposiciones entre los personajes y las circunstancias. Y al final vamos a tener una síntesis, que va a ser una canción o resultado final donde se llega a la síntesis de la proposición inicial y una conclusión de lo ocurrido. El tono y el trasfondo melodramático presente en la pieza didáctica compromete de manera afectiva al espectador, pero la lógica termina triunfando. Entonces es como, si podemos, si estamos con este distanciamiento, sí nos podemos acercar un poco de manera afectiva, pero la lógica es lo que nos va a terminar dictando al final. Se va a dar una contraposición entre dos personajes simples, los cuales van a representar los opuestos, y al ser valores opuestos, el tono se vuelve exacerbado, pero naturalista. Y bueno, la fórmula general va a ser la tesis, ¿no? Ya sabemos con lo que se nos va a abrir la obra, que es el tema a tratar, la antítesis, que lo podemos tomar en sí como la obra en sí misma, y la síntesis, que va a ser la resolución final de la tesis. Y bueno, dentro de la antítesis vamos a tener este cosmos religioso o político muy complejo. Eh, y bueno, justamente como fue mencionado en el melodrama, tenemos este personaje simple, ¿no? Con virtud o vicio, y vamos a tener otro con virtud o vicio, pero que van a generar una contraposición. Por lo tanto, uno va a ser como la virtud y otro va a ser el vicio. Y con eso se podría finalizar la pieza didáctica. Creo que el mismo nombre habla mucho sobre el cómo es una pieza didáctica. Se van a utilizar alegorías, ¿no? Para saber de lo que se está hablando, referencias, lo cual nos va a proporcionar este sentimiento, bueno, no sentimiento, sino más bien este distanciamiento que vamos a tener con la obra y pues con los mismos personajes podemos llegar a sentir cierta afecto ante los personajes, pero al final del día la lógica es lo que nos va a dictar. Y nada, esa sería la pieza didáctica. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Con esto quedarían cubiertos todos los géneros dramáticos. Mucho ojo, solamente algo que sí les pido que no se les vaya a olvidar y que no se les pase es que la farsa no es un género propiamente. Siempre piensen a la farsa como un sazonador. Piénsenlo como la sal cuando están cocinando. De verdad, solo quiero hacer un hincapié en eso porque sí es muy importante saber que
en sí la farsa no es un género propiamente, no es como que tú te puedas sentar a decir voy a escribir una farsa. Sí se podría, pero no, más bien tienes que saber qué género de los anteriores te gustaría exteriorizar, ¿no? Y que sea interiorizado por un espectador y de ahí llevar a cabo ese proceso de simbolización. Pero bueno, con esto quedaría cubierto todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Te amo,